¿Has notado alguna vez un grito silencioso de auxilio tan sutil, tan oculto que la mayoría de la gente pasaría de largo sin pensarlo dos veces? ¿Y si esa silenciosa súplica viniera de un niño demasiado asustado para hablar, pero desesperado por ser visto? Imagina el peso de ese secreto, la valentía que se necesita para enviar una señal que nadie más entiende. Esta es la historia de Emma Sullivan, una niña pequeña que sostiene un osito de peluche andrajoso, y la esperanza de que alguien note el gesto silencioso de su mano en un supermercado lleno de gente. Se trata del agente Jason Carter, cuyos instintos lo impulsan a seguir una sombra de duda hacia un mundo de secretos tras puertas cerradas. Lo que Jason descubre sacudirá los cimientos de lo que significa proteger y confiar. El peligro no siempre es ruidoso. Puede susurrarse en una mirada oculta tras una sonrisa o enmascararse por la rutina. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación te sorprenderá y cambiará tu forma de ver las señales silenciosas para siempre. Si crees que esto es solo otra historia, espera a ver qué se esconde tras el tranquilo mundo de Emma. No mires hacia otro lado, porque a veces salvar a un niño implica romper todas las reglas que creías conocer. El agente Jason Carter había recorrido los pasillos del Rosewood Café, el supermercado local, en el corazón de un tranquilo barrio de la avenida Oakwood, durante casi 4 años. Todos los martes y jueves, puntualmente, hacía sus rondas, hablando con el gerente, saludando con la cabeza o con unas breves palabras a los clientes habituales y asegurándose de que el tranquilo bullicio de la vida cotidiana permaneciera intacto. A sus 35 años, Jason no era ajeno a la rutina del trabajo policial. La mayoría de los días se mezclaban con pequeños incidentes y caras conocidas. Pero hoy era diferente. Al pasar junto a los imponentes estantes repletos de cereales y conservas, algo llamó su atención. Una pequeña figura de apenas 5 años estaba de pie cerca del pasillo 12, agarrando un osito de peluche desgastado contra su pecho. Su cabello rubio estaba enredado y sin cepillar, y su vestido rosa, antes brillante, se había desvanecido. Parecía fuera de lugar entre la alegre charla de los compradores y el familiar zumbido de las luces fluorescentes. El nombre de la niña era Emma Sullivan, aunque Jason aún no lo sabía. Lo que realmente dejó a Jason paralizado fue el sutil movimiento de su pequeña mano. Con la palma hacia afuera, el pulgar metido entre los dedos, doblando lentamente hacia abajo y luego desplegando de nuevo, una señal silenciosa que solo había visto en las sesiones informativas de la policía. Era un gesto secreto diseñado para alertar a los demás sin palabras de súplica de ayuda, de alguien atrapado en el silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de Jason. Junto a Emma había un hombre alto, de cabello oscuro y tatuajes que le subían por los brazos, con una expresión indescifrable mientras examinaba las cajas de cereales. Se llamaba Mark Thompson, pero para Jason en ese momento era una sombra amenazante. Jason casi siguió caminando, convenciéndose de que podría ser un juego inocente de niños, un gesto insignificante. Pero la mirada de Emma, una frágil mezcla de silenciosa esperanza y miedo persistente, desvaneció sus dudas. Era el tipo de mirada que suplicaba ser rescatada sin pronunciar una sola palabra. Por una fracción de segundo, la mirada de Emma se cruzó con la de Jason, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se aferró con más fuerza al señor Battens, su osito de peluche, como si fuera su única ancla a salvo. La mano de Mark cayó sobre el hombro de Emma. De inmediato, ella apartó la mirada, refugiándose en sí misma como un pequeño animal asustado en la naturaleza. «Vamos, Emma», dijo Mark con una voz que sonaba tranquila, casi suave. Pero para Jason, estaba impregnado de una tensión que gritaba advertencia. La mente de Jason daba vueltas. ¿Debería intervenir? El hombre no había hecho nada abiertamente sospechoso. ¿Estaba dándole vueltas? ¿Podría ser nada? Sin embargo, mientras se dirigían a la caja, Jason lo siguió discretamente, con la vista alerta y los instintos alerta. Emma no soltó al oso, sus ojos recorriendo la tienda, buscando algo o a alguien. En la caja, la cajera le sonrió cálidamente a Emma.
¡Qué oso tan bonito tienes, cariño! Por un breve instante, el rostro de Emma se iluminó con una sonrisa genuina, una frágil grieta en la armadura que llevaba. Pero se desvaneció en el instante en que Mark le puso la mano firmemente en la espalda. Solo es tímida, explicó con un tono amable pero firme. Jason vio cómo se le encogía el corazón al ver a Emma sumirse aún más en el silencio. Afuera, las puertas automáticas se abrieron, dejando entrar el sol de la tarde. Jason se quedó sin aliento al ver a Mark abrir la puerta del copiloto de un destartalado sedán azul aparcado lejos del bullicio. Emma dudó antes de subir, mirando hacia la tienda como si esperara que alguien la siguiera. El entrenamiento de Jason le decía que debía actuar con pruebas para respetar el procedimiento, pero su instinto le gritaba que este era más que un día cualquiera. El motor del sedán rugió y Jason corrió hacia la radio de su patrulla, que crepitaba suavemente en su hombro. Despacho, aquí la unidad 12, tras un posible problema de bienestar infantil, solicitando refuerzos solo para observación. Mientras el sedán azul se metía en el tráfico, el pulso de Jason se aceleró. Por primera vez en meses, sintió un vivir en su rol. Por eso se había convertido en policía para perseguir lo correcto, sin importar el costo. El auto giró por Oakwood Avenue, serpenteando por las tranquilas calles bordeadas de árboles centenarios y casas modestas. Jason mantuvo la distancia, con el corazón latiendo con fuerza con cada mirada que veía al cabello rubio de Emma en el asiento del pasajero. Unidad 12, aquí el despacho. ¿Cuál es la naturaleza de su llamada? Jason dudó. ¿Cómo explicar la súplica silenciosa de una niña? La sensación de que ninguna prueba concreta podría respaldar una posible señal de socorro de una menor en el Rosewood Café? Respondió, siguiéndola por seguridad. Entendido. El sargento Morgan le solicita que regrese a la estación para una sesión informativa antes de continuar. A Jason se le encogió el estómago. La sargento Lisa Morgan era conocida por su estricto apego a las reglas. Regresar ahora podría significar perder el rastro de Emma para siempre. El sedán redujo la velocidad y entró en el estacionamiento de los apartamentos Willow Creek, un complejo deteriorado con pintura descascarada y aceras agrietadas. La mente de Jason remontó recuerdos de sus propias dificultades infantiles en barrios como este. Mark condujo a Emma al interior del apartamento 2B, su santuario o prisión, escondida entre docenas de otras familias. Jason se sentó en su coche, dividido entre el deber y la frustración. Sin orden judicial, sin pruebas. Sin embargo, le dolía el corazón al saber que en algún lugar de ese apartamento, una niña pequeña esperaba, con esperanza. Pasaron los días. La determinación de Jason aumentó. Con la cautelosa aprobación del sargento Morgan en la participación de Rachel Bennett, una compasiva trabajadora social de los servicios de protección infantil, comenzaron a reconstruir la vida oculta de Emma. Emma era invisible para el sistema. Sin expedientes escolares, sin historiales médicos, sin existencia oficial. Testigos en Clean Spinat describieron a una chica callada que nunca hablaba, que observaba el mundo con ojos cansados. Mark parecía indiferente, con la paciencia agotada. Entonces llegó la revelación. Megan Sullivan, la madre de Emma, fue encontrada escondida en el albergue Haven Ope, un refugio para mujeres que huyen del abuso. Megan había escapado de Daniel Harper, su novio controlador y peligroso. Las palabras susurradas de Emma les traspasaron el corazón. Mamá le tenía miedo al hombre enojado. El cheque oficial de asistencia social en los apartamentos Willow Creek reveló las grietas bajo la superficie. Mark estaba abrumado, pero hacía todo lo posible. La ausencia de Megan nació del miedo, no del abandono. El reencuentro fue agridulce y emotivo. 3 meses después, Emma cruzó con confianza las puertas de la escuela primaria Greenfield, con su mochila rosa casi tan grande como ella. Megan, ahora trabajando y a salvo, libró batallas legales para proteger a su familia. Mientras Emma comenzaba a sanar, con el apoyo de consejeros y una comunidad amorosa, Jason recibió un dibujo de Emma,
un simple y sincero agradecimiento que hizo que cada noche de insomnio valiera la pena. Sin embargo, cuando Jason notó una nueva señal sutil de otro niño fuera de la escuela, supo que esto era solo el principio. ¿Qué habrías hecho tú en tu lugar? ¿Confiarías en tus instintos incluso cuando no hubiera pruebas? Si te sientes identificado con esta historia, comenta 100 veces abajo y dinos desde dónde la ves. No olvides darle a me gusta y compartir para ayudar a crear conciencia sobre el poder de las señales silenciosas. El momento que Jason Carter había estado esperando finalmente llegó, aunque llegó envuelto en incertidumbre y un silencio denso. La puerta azul descolorida del apartamento 2B en Willow Creek Apartments se abrió con un crujido, revelando la figura cansada de Mark Thompson. Sus ojos cansados recorrieron con cautela las figuras que se acercaban. El propio Jason, la sargento Lisa Morgan y la serena trabajadora social Rachel Bennett. «Oficiales», dijo Mark en voz baja pero cautelosa. «¿Hay algún problema?» Jason notó la sutil tensión en la postura de Mark. Había cortesía, sí, pero también una barrera protectora, como si se preparara para una acusación. La sargento Morgan dio un paso al frente, con tono firme pero empático. «Estamos realizando una comprobación rutinaria de bienestar. Queremos asegurarnos de que todo esté bien aquí». Mark cambió de postura, bloqueando el umbral. «Todo está bien. Está dormida. No hay necesidad de molestar». La mirada de Jason recorrió a Mark, vislumbrando una sala de estar vacía, ordenada pero sin ningún calor. Sin juguetes, sin dibujos infantiles, solo un sofá, un televisor viejo y sombras que se extendían por el suelo. Rachel avanzó con cuidado. «¿Podemos ver a Emma un momento? Es solo para saludar». Mark dudó un momento, aflojando un poco la firmeza de su chaqueta desgastada. Luego, con un gesto resignado, se hizo a un lado. Tras una puerta cerrada, Jason vio una pequeña figura acurrucada protectoramente alrededor de un osito de peluche desgastado. La pequeña rubia del Rosewood Café, Emma Sullivan. Los grandes ojos de Emma observaban a los visitantes con cautela. No dijo nada, pero un leve asentimiento respondió al suave saludo de Rachel. Rachel se arrodilló a la altura de Emma. «Hola, Emma. Soy Rachel. Solo queremos asegurarnos de que estés a salvo y feliz». Los dedos de la niña se apretaron alrededor del osito, pero ella no se inmutó. Jason observó con el corazón dolido como Emma susurraba: «El señor Botones me protege». El osito desgastado era más que un juguete. Era su ancla en un mundo. Eso había quebrantado su confianza. La sargento Morgan se aclaró la garganta suavemente. «Mark, ¿puedes contarnos sobre la rutina de Emma? Visitas al médico de la escuela. Algo que debamos saber». Mark se pasó las manos por el pelo, con el peso de la responsabilidad visiblemente oprimiéndola. «Su madre, Megan, me pidió que la cuidara. Llevaba unas semanas desaparecida». El silencio era denso. Jason sintió que las piezas encajaban. Los expedientes escolares faltantes, la falta de citas médicas. Emma no solo era invisible para el sistema. Se estaba escabullendo por las grietas de un mundo que se suponía que debía protegerla. La mirada de Rachel se suavizó. «¿Dónde está Megan ahora? ¿Está a salvo?» Mark tragó saliva con dificultad. «Está en un refugio». «Un refugio. Tenía que irse. Hay alguien a quien le teme». El susurro de Emma fue apenas audible, pero impactó a todos como un rayo. Mamá le tenía miedo al hombre furioso. Jason intercambió una mirada con Morgan y Rachel. El peligro oculto que acechaba tras las paredes era ahora dolorosamente real. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de entrevistas, investigaciones y observación minuciosa. En la lavandería Clean Spin, un lugar donde los vecinos doblaban la ropa y charlaban tranquilamente, Jason y Rachel buscaron respuestas de quienes habían vislumbrado el mundo silencioso de Emma. Tommy, el gerente de 21 años, describió a Emma como un fantasma entre el zumbido de las lavadoras, silenciosa y observando.
No dijo ni una palabra. Solo se sentó junto a la ventana agarrando a ese oso. Rachel frunció el ceño. ¿Notaste algo más? ¿Algo inusual en el comportamiento de Mark? Tommy hizo una pausa. Pagaba el cambio exacto cada vez, contaba el dinero como si fuera su último centavo, y a veces, parecía estar esperando a alguien o algo. El peso de esas palabras recaía sobre los hombros de Jason. ¿Esperando qué? ¿A quién? Mientras tanto, la historia de Megan Sullivan cobraba mayor relevancia. Refugiada a kilómetros de distancia en Havenope, Megan había escapado de una pesadilla. Su novio, Daniel Harper, era un torbellino de control e ira, un hombre cuyo temperamento había oscurecido su vida hasta que no vio más remedio que huir. Sus llamadas eran escasas y cautelosas. Cada conversación, un hilo que la unía a la hija que amaba, pero que tuvo que dejar atrás. Rachel explicó con dulzura durante una llamada. Queremos ayudar a que tú y Emma estén a salvo juntas. La voz de Megan se quebró de alivio y miedo. Tengo miedo de que me encuentre, pero quiero volver a casa con Emma. Simplemente no sé cuándo será seguro. De vuelta en Willow Creek, Jason y Morgan se coordinaron con Rachel para planificar una revisión formal de bienestar. Armados ahora no solo de sospecha, sino también de propósito y autoridad legal. Al acercarse de nuevo al apartamento, esta vez con los papeles firmados y los protocolos establecidos, el corazón de Jason latía con fuerza, con esperanza y temor a la vez. ¿Encontrarían a Emma a salvo? ¿O las sombras que acechaban en esta pequeña casa finalmente se revelarían? Mark abrió la puerta, menos vigilado esta vez, pero aún cauteloso. Rachel habló con firmeza pero con amabilidad. Señor Thompson, necesitamos garantizar la seguridad de Emma y verificar que tiene la autoridad legal para cuidarla. El silencio que siguió fue denso. Mark admitió que no tenía los papeles formales de tutela. Solo intento mantenerla a salvo hasta que Megan regrese. ¿Y cuándo es eso?, preguntó Morgan. Mark bajó la mirada, con una voz apenas susurrante. No lo sé. Han pasado 3 semanas. Jason sintió una opresión en el pecho. 3 semanas, toda una vida en el mundo de un niño. Emma abrazó al señor Battens con fuerza, como si el oso fuera el único protector en quien confiaba. Esa noche, Jason se sentó solo en su apartamento, repasando las revelaciones del día. El peso silencioso del caso lo invadió. Recordó la súplica silenciosa en los ojos de Emma y la valentía que le costó acercarse sin palabras. Pensó en el miedo de Megan, la incertidumbre de Mark y la lentitud de los sistemas. El caso era más que un deber. Era una vocación. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo creen que Jason debería equilibrar sus instintos con la necesidad de pruebas? El aire estaba cargado de anticipación mientras la sargento Lisa Morgan y Rachel Bennett se preparaban para la parte más delicada de su misión: la reunificación de Emma Sullivan y su madre, Megan Sullivan. Semanas de investigación, incontables noches de insomnio y una cuidadosa planificación los habían llevado a este momento de frágil puente entre pasados rotos y futuros esperanzadores. 3 meses antes, Jason había visto esa sutil y desesperada señal con la mano en el Rosewood Café. Ahora, sentado en la tranquila oficina de los servicios de protección infantil, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como nunca antes. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas cuando Megan llegó a los apartamentos Willow Creek, sus ojos escudriñando los alrededores con una mezcla de esperanza y aprensión. Los últimos meses la habían cambiado. Su rostro estaba surcado por la preocupación, pero había una nueva determinación en sus pasos. Agarraba un pequeño ramo de flores silvestres, una humilde ofrenda de paz a la hija que tanto había extrañado. Emma, agarrando. Su amado señor Botones esperaba ansiosamente en la sala de visitas. Sus ojos, antes cautelosos, ahora brillaban con curiosidad, con una leve confianza incipiente. Cuando Megan entró en el rostro de Emma, transformado, las paredes que rodeaban su corazón se suavizaron.
Las lágrimas se derramaron libremente mientras corría a los brazos de su madre. El abrazo lo decía todo. Años de miedo, confusión y añoranza, condensados en un momento perfecto de reencuentro. Pero este no fue un simple final feliz. La historia de Megan se desplegó con una verdad cruda y sin filtros. Confesó el terror que sufrió al vivir con Daniel Harper, cuyo creciente control la había empujado a escapar con solo la ropa que llevaba puesta y la esperanza de seguridad para ella y para Emma. Su voz temblaba al relatar noches llenas de amenazas y silencio, el miedo constante de ser encontrada. Habló de la angustiosa decisión de dejar a Emma con Mark Thompson, no por negligencia, sino por amor desesperado y por la necesidad de sobrevivir. Jason escuchó atentamente, sintiendo cómo se entrelazaban los frágiles hilos de la valentía y el dolor de Megan. El giro inesperado vino de la fuente más inesperada, el propio Mark Thompson. A pesar de las sospechas y la sombra de duda que lo habían rodeado como una nube de tormenta, Mark reveló una verdad que destrozó sus suposiciones. Había estado luchando en silencio, dividido entre sus propias limitaciones y su feroz deseo de proteger a Emma. Mark confesó que había contactado a Megan repetidamente, instándola a volver a casa cuando fuera seguro. Le había preparado sándwiches de queso a la plancha, había visto películas de princesas y le había susurrado promesas a Emma cuando tenía miedo. No por deber, sino por un cariño genuino. Su rudo exterior impactó un corazón herido pero sincero. Esta revelación replanteó la narrativa, transformando la historia de negligencia en una de humanidad imperfecta, de personas que hacen lo mejor que pueden en medio del caos. Mientras tanto, los asuntos legales giraron rápidamente. Megan obtuvo una orden de alejamiento contra Daniel Harper, lo que garantizó su seguridad y la de Emma. Con el apoyo de la comunidad, Megan encontró una vivienda y un empleo estables, sentando las bases donde el miedo dejó de reinar. Emma comenzó sesiones de terapia para desentrañar el trauma que, sin saberlo, había cargado. Las señales silenciosas que había enviado fueron los primeros gritos de un alma herida que aprendía a confiar de nuevo. Jason, a menudo endurecido por la rutina diaria del trabajo policial, renovó su fe al observar la transformación de Emma, de una niña asustada y silenciosa a una niña vibrante, llena de preguntas y risas. Pero quizás el momento más conmovedor llegó inesperadamente. Jason recibió una sencilla tarjeta dibujada a crayón de Emma, enviada por correo desde su nuevo hogar. Representaba el supermercado donde todo empezó, los pasillos, los estantes y dos figuras en el centro. Una pequeña niña rubia con un osito de peluche y un hombre alto con uniforme azul sonriendo amablemente. En la parte inferior, con letras infantiles, un mensaje decía: «Gracias por recibirme. Con cariño, Emma y el señor Battens». A Jason se le hizo un nudo en la garganta al clavar el dibujo en su refrigerador. Ningún premio ni reconocimiento podía igualar la silenciosa gratitud de un niño salvado por su mirada atenta. Sin embargo, justo cuando el otoño se convertía en invierno, la radio de Jason crepitaba con llamadas rutinarias. Pero una pequeña figura atrajo su atención afuera de la escuela primaria Greenfield. Una niña estaba sola, agarrando una mochila demasiado grande para su figura. Hizo un sutil gesto con la mano, tan leve que cualquiera podría pasarlo por alto. Jason redujo la velocidad de su patrulla, con el corazón acelerado por la familiaridad. Otra súplica silenciosa. Otra historia esperando ser escuchada. Salió y se agachó suavemente junto a la niña. «Hola, soy el oficial Carter. ¿Estás bien?» Los ojos de la niña, abiertos como platos y con una mezcla familiar de miedo y esperanza, se encontraron con los suyos. «Esperaba que alguien me viera», susurró. Jason sonrió suavemente. «Bueno, ahora te veo, y vamos a asegurarnos de que estés a salvo». Jason se dio cuenta de que esta historia nunca se trataba solo de una niña. Era un llamado a la comunidad, un recordatorio de que a veces lo más importante es ver lo que otros pasan por alto. Se trataba de confianza, de confiar en que las pequeñas señales silenciosas significan algo. Se trataba de coraje,
la valentía de una niña al pedir ayuda sin palabras. Y se trataba de humanidad, de la disposición de desconocidos a hacerse cargo y luchar por los vulnerables. ¿Quién en tu vida ha sido como Mark, imperfecto, pero esforzándose al máximo? ¿Cómo podemos reconocerlo y apoyarlo? Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, comenta 100 veces abajo y dinos desde qué país la estás viendo. No olvides darle me gusta y compartirla para que otros vean la importancia de escuchar los gritos de ayuda silenciosos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Las historias que compartimos son solo el comienzo.